Buenas tardes, amigas de Educación Bíblica y oyentes de esta página. Hoy vamos a continuar estudiando el libro de Filipenses, como cada viernes, a partir del viernes pasado, ¿no? Y hoy vamos a comenzar, sin más, con el capítulo 1. Pero antes vamos a orar para que el Señor dirija este tiempo. Señor, gracias, porque podemos abrir tu palabra con libertad y podemos estudiar este hermoso libro de Filipenses. Te pedimos que sea de bendición a todas las oyentes, como lo fue para mí, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, les decía que vamos a comenzar con el capítulo 1 del libro de Filipenses, desde el versículo 1 al 11. Y vamos a comenzar con leyendo los dos primeros versículos. Y a través de esta carta, el apóstol quiere manifestarle, es la carta del gozo, ya les dije anteriormente, Filipenses es considerada la carta del gozo. El gozo es un tema preponderante en esta epístola, en esta carta de la prisión. Él la escribió estando preso en Roma, pero aún así, a través de esta carta, Pablo les manifiesta a los filipenses su amor y preocupación por ellos, que la distancia no pudo destruir, ¿no? Y ahora vamos a comenzar. Sigamos a partir del capítulo 1, versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En estos dos versículos, Pablo está saludando, ¿no?, a los hermanos de Filipos y dice Pablo y Timoteo. O sea, no pone Pablo apóstol, o sea, no deja en claro su título, sino Pablo, el hermano, aquel que tiene interés en ellos, se presenta como su persona. Pablo no tuvo en cuenta su título, que era apóstol, ¿no? Y Timoteo. Timoteo, según pude estar mirando, dice, Timoteo significa... Está formado, es un nombre griego que está formado por la palabra timao, que significa yo honro, y teos es Dios. Entonces yo honro a Dios. Y según muchos estudiosos, Timoteo en su vida tuvo esa actitud, honrar la persona de Dios, ¿no? Y ambos dice que eran siervos del Señor Jesucristo. Se consideraban, eran siervos de Dios, siervos del Señor Jesucristo. Y la palabra siervos acá es doulos, que significa esclavos. El apóstol Pablo, cuando se convirtió en Damasco, en el versículo 9:6 de Hechos dice: el Señor le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas con el aguijón. Y cuando tuvo ese encuentro con el Señor, Pablo dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí da la idea de esa dedicación, esa sumisión al señorío de Cristo de Pablo, ¿no? Pablo sugiere su completa, dice, humillación y rendimiento a Cristo, decía el autor que estoy estudiando, ¿no? Él se consideraba siervo de Dios. Era un esclavo de amor, un esclavo al servicio del Señor Jesucristo. Y así se presenta con los filipenses, siervos de Jesucristo, y lo dirige a todos los santos. Y santos no los santos que en ciertas comunidades religiosas se consideran que son dioses, sino santos. La posición de santos en la Biblia es aquellos que han recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Tenemos la posición de santos. Los hermanos de Filipos, al haber creído en Cristo, eran considerados santos delante de Dios. Y a ellos dirige la carta Pablo, pero también que están con los obispos y diáconos. O sea que la iglesia de Filipos ya estaba organizada, ¿no? Tenía una organización eclesial. Obispos y diáconos. Y la palabra obispos acá es episcopos, que significa vigilantes, supervisores, sobrevedores, y que en mucha connotación es la misma palabra de ancianos que cuando vemos en Tito que Pablo estableció ancianos en las iglesias, ¿no? Y después los diáconos asistían a los ancianos físicamente en todas las necesidades, ¿no? Y o sea que la iglesia de Filipos estaba armada, estaba constituida, y a ellos les dirige Pablo la carta para saber cómo están. Pero por sobre todo el motivo de esta carta, según dicen, es el agradecimiento y la gratitud a los filipenses, a los hermanos de Filipos, por la ofrenda que les habían mandado por medio de Epafrodito mientras él estaba
en la cárcel y por el cuidado que tenían tanto el uno como el otro. Había una relación de comunión entre ellos muy fuerte que solamente el Señor Jesucristo pudo mantener a pesar de la distancia, ¿no? Él estaba preso en Roma y ellos estaban en Filipos. Dice un amor y preocupación personal que la distancia no destruyó, ¿no? Es una hermosa frase. La distancia no destruyó ese amor y ese interés de Pablo por los hermanos de Filipos. Y en el versículo 2 les dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa gracia y esa paz que solamente puede ser vivida y sentida desde lo más profundo del corazón, desde las entrañas, ¿no? Es un mensaje que Pablo les decía, gracia y paz de Dios, que solamente esa gracia y esa paz del Señor Jesucristo viene a través de Dios, ¿no? Y tiene que ver con un mensaje directo a la mente y al corazón de los hermanos de Filipo. Y a partir del versículo 3, Pablo eleva una oración por todos ellos, ¿no? Y en estos versículos del 3 al 11, en primer lugar, eleva una acción de gracias por ellos. Y dice en el versículo, vamos a leer el versículo 3 y 4, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y esta frase de decir doy gracias, no dice di gracias, ni dice doy gracias y da la idea de una acción continua. Pablo continuamente estaba agradecido por los hermanos de Filipos, ¿no? Y ¿por qué dice? Siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo tenía en su mente y en el recuerdo a los hermanos de Filipos. Seguramente habían sido de mucha bendición para él, ¿no? Mientras él estuvo allí formando la iglesia, predicando el evangelio, como hablamos en Hechos 16 en el encuentro anterior. Y otra traducción de este versículo dice lo siguiente, dice, doy gracias a mi Dios por el total recuerdo de vosotros. Y otra más aún dice, doy gracias a mi Dios sobre el total recuerdo de vosotros. O sea que ese agradecimiento, esa gratitud de Pablo era sobre ellos, porque los hermanos de Filipo habían sido el producto de la demostración de la gracia de Dios en la vida de las personas. Él estaba agradecido porque recordaba la obra que Dios hizo en la vida de ellos cuando Él les predicó el Evangelio, ¿no? Y hay una frase que voy a leer acá que me gustó, dice, el gozo es un tema importante en esta epístola y el gozo que hizo que Pablo cantase himnos mientras himnos de alabanza cuando estaba preso en la cárcel de Filipos, es el mismo que produce esta gratitud de aquellos hermanos que habían sido el producto de la demostración de la gracia de Dios en sus vidas, ¿no? Y dice después, seguimos leyendo en el versículo, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. En primer lugar, Pablo daba gracias a Dios en oración. Oraba por ellos, ¿no? Pero por todos, no por alguno en especial. No tenía diferencias, no tenía favoritismos, no era, digamos, partidismo por alguno o por otro, sino por todos vosotros, ¿no? El versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, ¿no? No hacía diferencias, tenía un amor puro, un amor genuino hacia los hermanos de Filipos. Y seguimos con el versículo 5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo oraba por ese compañerismo en el versículo 5. Primero daba gracias por ello, acción de gracias por la vida de los filipenses. Y en el versículo 5 ya oraba por esa comunión, por ese compañerismo que tenían a través del Señor Jesucristo. Y la palabra acá, comunión, es koinonía, y que significa una asociación, una comunión, un compañerismo, una relación cercana, la participación conjunta en un interés o una actividad común, ¿no? Tenían en común
¿qué? La comunión con el Evangelio de Jesucristo. Dice, el escritor y los destinatarios, o sea, Pablo y los hermanos de Filipos, habían experimentado la preciosa comunión del Evangelio, ese compañerismo, esa comunión que solamente el Señor Jesucristo puede dar entre sus hijos, ¿no? Y seguramente cuando Pablo escribió esta epístola, decía un comentarista, ya habían pasado casi 10 años desde la primera conversión en Filipos, que fue de Lidia de Tiatira, que era asiática. Pero igualmente Pablo no había olvidado ese compañerismo y esa comunión que tenía con los hermanos de Filipos. Y hay un comentario interesante que voy a leer, dice, que hace referencia a lo que les estaba diciendo. Hacía aproximadamente 10 años que Pablo había tenido la experiencia de ver la primera conversión en Europa, cuando en aquella ciudad de Filipos, Lidia de Tiatira aceptó a Cristo como Salvador. Después de todos aquellos años, Pablo no había olvidado a los filipenses, ni ellos habían olvidado a Pablo. La comunión entre los creyentes es un don que solamente se obtiene a través de Jesucristo. Esto lo declara Juan cuando dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿no? Y Pablo oraba por eso, para que tengan esa comunión a pesar de la distancia, ese deseo de estar en una comunión a través de la gracia del Señor Jesucristo, ¿no? Y seguimos con el versículo 6, que dice, que es un versículo muy lindo y que seguramente lo conocen, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo tenía la certeza, la seguridad, oraba por esa seguridad de que la obra que Dios comenzó en los hermanos de Filipos cuando recibieron a Cristo se iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios nos salva individualmente, salva en una forma personal a todos los que creen en Él. Y Pablo estaba seguro de la fe de los filipenses. Vamos a leer un versículo en Juan 3:18 que dice lo siguiente, para un poco, Juan 3:18 dice así, 3:18, el que cree en Él, en el Señor Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y en el 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Pablo tenía esta plena seguridad en su oración de la fe de los filipenses, de a quien habían creído. Y seguimos ahora con el versículo 7. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, ¿no? Qué hermoso es estos versículos, el 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, dice, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. O sea, en el corazón tenía ese acercamiento, ¿no? Los llevaba dentro, los tenía un peso profundo y en sus prisiones también. Seguramente los hermanos de Filipos eran un apoyo para el apóstol, ¿no? En sus prisiones. Estaba en una situación, no nos podemos imaginar la situación de Pablo en la prisión. Uno dice en las prisiones, se lo imagina en un calabozo, pero seguramente tenía grilletes, seguramente pasaba frío, seguramente era maltratado, era vituperado. Y realmente era una situación difícil, pero en esas prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, ¿no? Porque él defendía, cuando tuvo que comparecer en hechos para defenderse de las acusaciones, en la defensa y confirmación del Evangelio, ¿no? Él se identificaba con los filipenses porque ellos mismos
él hacía defensa de que nada malo había hecho, sino solamente predicar el Evangelio. De todo lo que le acusaban, de que quebrantaba la ley, de que estaba en contra de la ley mosaica, de los judíos, porque antes había defendido esas leyes, él solamente hablaba de Jesucristo. Y su defensa era esa, el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y ellos eran el fruto de su ministerio, los hermanos de Filipo. Entonces le era justo a él sentir eso. ¿Por qué? Porque era un medio también de que él tenía para defenderse, ¿no?, de las acusaciones, el gozo puesto sobre la vida de los hermanos de Filipo, el gozo de saber que Dios estaba obrando en la vida de ellos y esa comunión que tenían a través del Señor. Y seguimos con el versículo 8, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. El deseo dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo no necesitaba, si bien es bueno tener un testimonio delante de Dios y delante de los hombres, eso es un mandato también bíblico, que debemos ser cartas abiertas, pero el apóstol Pablo tenía un testigo principal y fundamental en su vida, en su ministerio, en su evangelio, era Dios. Dios era testigo, Dios que ve los corazones, Dios que ve qué es lo que tenemos adentro, nuestras motivaciones. Su testigo era Dios, de cómo él amaba a los hermanos de Filipos, ¿no? Dios me es testigo, dice, de cómo os amo a todos con el entrañable amor. Y ese amor que tenía es lo que lo motivaba. Seguramente Pablo tenía muchos deseos de verlos, de animarlos, de estar con ellos, de compartir un momento juntos, físicamente, pero la distancia se lo impedía, pero no le impidió transmitirle en esta carta el amor que tenía hacia los hermanos de Filipos. Qué bueno y qué interesante que nosotras tengamos como hijas de Dios ese deseo ardiente de estar con las hermanas, ¿no?, de estar con aquellas que comparten la fe, de amarlas entrañablemente y tener, de que la envidia, que el rencor o la amargura no sean un impedimento, ¿no?, o la vanagloria de la vida, para tener esa común unión en el Señor Jesucristo, que muchas veces pasa con las cristianas, por la ocupación de lugares o por lo que fuere, ¿no? Y acá Pablo les hablaba con el corazón, y no como un apóstol, les hablaba como un compañero, como un hijo más, al igual que en síntesis, si él tenía una posición súper importante, era apóstol de Jesucristo, no estaba teniendo en cuenta su posición, ¿no? Amaba entrañablemente, con un amor sincero, a los hermanos de Filipos. Y dice, con el entrañable amor de Jesucristo. Si vamos a leer Efesios 6:20, un poco, acá dice, Efesios Romanos 1:11, perdón, es Romanos 1:11, dice, esa palabra, como os amo, es la misma palabra de deseo, porque les dice que los amaba con el entrañable amor de Jesucristo, ya les estaba diciendo. ¿Y por qué? Porque él deseaba verlos, con la misma palabra que usó cuando les escribió a los romanos, en Romanos, porque deseo veros, para comunicarlos algún don espiritual. Y otro también deseaba el mismo deseo que habla en 1 Pedro 2:2, de desear como niños recién nacidos leche espiritual. Es la misma palabra. Tenía un deseo de verlos, de compartir, de estar con ellos, ¿no? Y seguimos con el versículo 9, en Filipenses. Voy a volver a Filipenses, acá. Dice, y esto pido en oración. Ahora Pablo hacía una oración específica por la vida de ellos. Primero daba gratitud, agradecía por ellos, por su comunión, por la seguridad de la salvación, por la comunión, por el deseo de verlos, se los manifestaba. Pero también a partir del versículo 9, Pablo hace 3 peticiones importantes que tienen que ver con la vida espiritual de los filipenses. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice, ciencia y todo conocimiento. Él oraba, y esta idea de
ciencia y todo conocimiento es un conocimiento pleno o perfecto conocimiento. ¿Para qué? Para que aprueben lo mejor, ¿no? Y la palabra acá de aprobar lo mejor es dokimazo, que significa someter a prueba ese conocimiento, ¿no? Y vamos a leer una explicación muy importante acá en este libro que estoy estudiando, que dice lo siguiente. Dice, esta frase, para aprobar lo mejor, explícitamente se refiere a aquellos conceptos morales y espirituales que solamente son comprendidos por aquellos que posean un profundo y refinado discernimiento. O sea, Pablo estaba orando por ellos para que aprueben lo mejor, para que todo lo que conozcan y vean en cuanto a Dios sea sometido a prueba. Y en 1 Tesalonicenses 2, 3 y 4, 1 Tesalonicenses 2, 3 y 4 dice lo siguiente. 2. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos. No como agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Decíamos que la palabra es dokimazo, someter a prueba. Y acá Pablo decía que él fue aprobado por Dios. Y la idea de aprobarse, de someterse a prueba, es la prueba cuando se somete, por ejemplo, al oro, para ver si realmente tiene esa prueba para ver si el oro es puro, por ejemplo. O cuando alguien estudia para una carrera de medicina, si aprueba todas esas los contenidos para poder recibirse, por ejemplo, ¿no? Someter a prueba, una evaluación. Y acá Pablo dice en Tesalonicenses que fueron ellos aprobados por Dios. Y por eso oraba hacia los filipenses, para que tengan ese discernimiento de saber diferenciar y discernir, no entre lo que es fácil y sencillo, lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, sino discernir en aquellas verdades profundas de la palabra, que vienen de tener una buena comunión con Dios, un entendimiento y discernimiento sujetos a su voluntad, ¿no? Para saber diferenciar en aquellas situaciones tan difíciles de saber, que son muy sutiles, para ser guiados por el Espíritu Santo, para saber qué creer, qué decisiones tomar, tener ese discernimiento por el uso de las Escrituras, ¿no? Y Pablo oraba por eso. Y también en el versículo 2, en el versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Dice, sinceros tiene que ver con la pureza. Sincera, sin nada que te cubra, sin nada que te revista, ¿no? Y irreprensibles, dice acá, dice sin ofensa, estar libres de culpa. Y para el día de Cristo, ¿cuál es el día de Cristo? El día de Cristo acá es el día que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, o en el arrebatamiento, o ya cuando estemos en su presencia. Pero habla del día de Cristo, cuando el Señor viene a buscar a su iglesia, que nos vamos a hacer presentados allí, sinceros y irreprensibles, cuando nuestras obras acá, mientras seamos cristianas, sean probadas por el fuego, como dice en 1 Corintios 3:13, que algunos hablan que algunos van a ser salvos, aunque así como por fuego, y que nuestras obras van a ser probadas. Algunos van a ser madera, heno, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, porque el fuego las va a probar. Y vamos a leer 1 Corintios 3:13 rapidito, para que no se haga muy largo, que ya estamos terminando. 3:13 dice lo siguiente, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, será salvo, aunque así como por fuego, ¿no? No se pierde la salvación por las obras cristianas que hagamos después que recibimos a Cristo, si no hacemos un ministerio de corazón como Dios quiere. El Señor va a probar las intenciones de nuestro corazón y la obra cuando estemos allá en su presencia. Los otros días escuché un mensaje, no importan las intenciones, ofrendar, pero no, nuestras intenciones van a ser probadas. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Dios ve cómo lo hacemos. Quizás puede salir algo mal mientras estamos acá en la tierra, pero Dios va a probar nuestras motivaciones, ¿no? Y seguramente cuando nuestra motivación es correcta, Dios da recompensas. Dios
bendice esa obra. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y sigamos, el último punto de la oración de Pablo en estos 3 versículos a los filipenses, decía lo siguiente: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. En el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia, el tercer punto de la oración de Pablo, llenos de frutos de justicia para la gloria de Dios. Y esos frutos de justicia son las buenas obras de Efesios 2:20, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, ¿no? Esas buenas obras, Pablo acá dice, llenos de frutos de justicia. Y esa justicia, primero habla de una justicia impartida, esa justicia que recibimos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa justicia que nos dio el Señor cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Una justicia que viene de Él, que somos declarados justos. Y después está la justicia práctica, esa que viene de tener una vida dedicada a Dios, una vida deseosa de buscar la santidad y de buscar cada día de agradar a Dios, confesar y apartarnos y de mantener esa comunión con Dios, ¿no? Y Pablo oraba por los filipenses para que sean así llenos de frutos de justicia. En frutos de justicia, en mantener la doctrina, justificados por la fe en Cristo, pero también esa vida práctica. La doctrina y la vida eran inseparables para el Señor Jesucristo, para Pablo, y les oraba por los filipenses por eso, y los exhortaba y los animaba a que sean llenos de frutos de justicia. ¿Pero para qué? Para la gloria de Dios, ¿no? Y acá el comentarista decía que es tiene un aspecto pasivo y un aspecto activo. El aspecto pasivo es porque nosotros no hicimos nada para tener esa justicia impartida, nos la fue dada. Pero sí tiene una parte activa, que es la obra que el Espíritu Santo hace cada día en nuestras vidas para ser llenos del Espíritu Santo, para buscar en cada actitud, en cada actividad que hacemos, darle la gloria al Señor, de vivir en comunión, de estudiar y reflexionar en la palabra de Dios y dar un testimonio público, ¿no? De la fe, de nuestra fe en el Señor Jesucristo. El vivir en comunión, el vivir dependiendo de Dios, nos hace tener ese fruto lleno de justicia y tener ese discernimiento también que Pablo pedía, ¿no? Para los filipenses, ese discernimiento que viene solamente de depender y buscar la sabiduría de Dios. Qué hermosos estos primeros pasajes de Filipenses 1:11. Y para terminar, les dejo para leer el Salmo 1, que habla de bienaventurado, habla de las características de un cristiano, ¿no? Que está en comunión con Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores. Dice, porque Jehová, en el versículo 6, conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, ¿no? Mas la senda de los malos perecerá. Y en Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. No hay ninguna actitud humana, ni acción humana, ni justicia humana que nos pueda acercar a Dios. No hay. Solamente la justicia de Dios que viene a nuestros corazones cuando recibimos a Cristo, nos hace tener frutos llenos de justicia. No hay acciones humanas que puedan ser frutos de justicia. Solamente aquellos que vienen por la gracia de Dios a nuestras vidas y que están reflejadas en su palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro corazón es engañoso y perverso. Y el último versículo, 1 Juan 5:12, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esta es la vida justa, el fruto de justicia, que Pablo oraba por los hermanos de Filipos. Aquella que viene de tener a Cristo en nuestro corazón, de tener una relación personal con el Señor Jesucristo. Solamente vamos a tener frutos de justicia
habiendo recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ¿no? Y esta era la oración de Pablo. Y qué hermosas actitudes que vemos acá en Pablo, en Filipenses capítulo 1, del versículo 1 al 11. Primero lo saludaba y se presentaba con humildad, siendo él Pablo, no apóstol. Era un siervo de Dios, era un siervo, un esclavo de Cristo. Y un esclavo está sujeto a lo que su amo pide y quiere. Se consideraba siervo, no estaba en una situación superior en cuanto a su actitud, si bien tenía una gran posición, ¿no? Y qué bendición cómo el Señor lo ha utilizado. Y también oraba, intercedía por la obra de Cristo en sus vidas, en la vida de los filipenses. Sabía cuál era el objeto del amor de Dios, que era la vida de los hermanos de Filipos en este caso, ¿no? Como la vida de muchos otros, la vida justa, la vida de aquellos que recibieron a Cristo, y predicar el Evangelio, ¿no? Que podamos tener estas actitudes que el Señor, que Pablo nos muestra acá, y siervos de Jesucristo, que podamos considerarnos siervos de Jesucristo. Hay un libro muy lindo que sería bueno leerlo, que les animo que si tienen interés puedan buscarlo, que se llama Desafío a Servir, de Swindoll, que todo líder cristiano que desea ser de influencia a otros debe leer, meditar e internalizar en su vida, ¿no? Y para tener esta actitud de Pablo, de ser siervo, no un líder. Hay una diferencia entre ser líder y ser siervo. El líder manda, ordena, elige. El siervo agrada a Dios, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos meditar en estos conceptos. Y si tienen oportunidades de leer Desafío a Servir de Swindoll, ahí nos vamos a dar cuenta. Es un libro para leer y repensar en nuestras vidas, que no lo vamos a terminar nunca. ¿Por qué? Porque hasta el día de Jesucristo vamos a estar perfeccionando nuestro interés. Pero qué bueno es que tengamos esa motivación de agradarle en nuestro servicio, en nuestros pensamientos, en las motivaciones, en nuestras oraciones, como Pablo hacía por los Filipos, y tener ese interés genuino, ¿no? En los hermanos, como demostró Pablo acá a los de Filipo. Y era mutuo, tenían esa coinonía y esa unión que viene de una profunda relación y de tener algo en común, el Espíritu Santo, por la salvación en Cristo. Haremos. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por el hermoso libro de Filipenses, por estos versículos, y te pido por nuestras vidas, por la vida de las oyentes de esta página, las que son tus hijas y aquellas que todavía no tuvieron un encuentro contigo, que tú puedas obrar en sus vidas. Gracias en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bueno, oyentes de esta página, amigas, hermanas que pudieran ver, que espero que les haya sido de bendición, y nos veremos, si el Señor lo permite, el próximo viernes para continuar con el libro de Filipenses. Chao, chao.